La plática se titula La tecnología de la información y su importancia en las imágenes médicas, y creo que el doctor Alfredo Nacud ya dijo cuál es la importancia, entonces yo creo que aquí podemos terminar la plática. El doctor fue muy claro y creo que nos hizo mucho énfasis en que él necesitaba una imagen de ecocardiografía para poder tomar una decisión o para poder ayudar en la toma de decisiones. Entonces, realmente sí podríamos resumir la plática en el comentario que hizo el doctor, creo que es de lo más importante. Pero me gustaría platicar un poquito más. Pensemos en los antecedentes acerca de la imagen médica. Este es el flujo de trabajo común que se tiene en un sistema de imagenología convencional. Si se fijan en donde dice inicio, es en la consulta. Un paciente llega a la consulta y el médico a lo mejor le pide que se haga, además de tomarse algunos medicamentos, que se haga algún estudio de imagen, ya sea rayos X, tomografía, etc. Una vez que el paciente salió de la consulta, llega a la recepción de imagenología normalmente con un papelito, que es la solicitud de estudio. El papelito con la solicitud de estudio lo presenta en la recepción, le programan el estudio más adelante en la agenda. Una vez que el paciente regresa a su cita agendada, pasa a la generación del estudio, donde normalmente se hacía en la antigüedad, ahora podemos decir en la antigüedad, aunque todavía hay hospitales que lo manejan así, hacen el estudio de rayos X y lo hacen un proceso de revelado químico para finalmente tener el diagnóstico en un negatoscopio. El médico pone la placa en un negatoscopio, agarra, si es un buen hospital, a lo mejor agarra una grabadora, hace el dictado de la interpretación del estudio, después lo pasa con una transcriptora que se pone a tipear todo en una máquina de escribir o en una computadora, y finalmente el resultado se entrega así. ¿Quién no tiene? Levante la mano quien tenga un sobre de un estudio de rayos X donde adentro esté la placa radiográfica. ¿Tan poquitos? Yo pensaría que más, la verdad. Pero bueno, todos tenemos en nuestra casa algún sobre y a lo mejor algunos ya se nos perdió. Algún sobre de algún estudio que se hizo en algún momento. ¿Por qué tendríamos que cambiar? Porque este proceso que le estoy mostrando funciona. ¿O alguien me puede decir que no funciona? En realidad funciona. Entonces, ¿por qué tendríamos que cambiar la manera en la que trabajamos las imágenes? Bueno, uno de los motivos es el aumento de las modalidades y las cantidades de estudios médicos y clínicos que se realizan. Modalidades, estamos hablando de que hay más tomógrafos instalados en el país, hay más resonancias, hay más equipos de medicina nuclear, equipos tan avanzados como un PET-CT, que antes, si había uno en el país, era mucho, y hoy en día creo que hay varios instalados en el país también. Y además, la cantidad de estudios médicos y clínicos que se solicitan también ha ido en aumento. Y ahora no nada más de rayos X, sino de todas las modalidades y de estudios que existen. La otra es la necesidad de organizar el expediente clínico electrónico, que es creo que el tema que más nos ocupa en este evento. Algo que no hemos mencionado a lo mejor es la referencia y contrarreferencia, muy usada principalmente en los hospitales públicos. Un paciente llega al primer nivel, lo refieren al segundo nivel, de ahí lo refieren al tercer nivel, y a lo mejor hay una referencia interinstitucional, digamos, donde alguien que probablemente llegue, que se atienda en el ICEMIM, de repente lo refieren a un instituto nacional. ¿Cómo hacemos para que el paciente viaje con toda su información entre un sitio y otro? Si estamos hablando de imágenes médicas, lo vamos a traer cargando muchos sobres de placas, ¿correcto? La otra es escasez de médicos, radiólogos, especialistas. Si hacen una encuesta, se darían cuenta de que hay, por ejemplo, muy pocos médicos certificados en mastografía o capacitados en mastografía. La otra también es escasez de especialistas clínicos, cardiólogos, oncólogos, otro tipo de especialistas. No estoy hablando de que no se estén formando, la escasez es relativa, la población está creciendo mucho más rápido que la formación de los médicos especialistas. Entonces, pensemos en un ejemplo de necesidades y la verdad puse estos slides en la mañana porque estaba en un hospital y de repente vi que a este hospital estaba pagando el boleto de estacionamiento y al hospital llegaron
3 pacientes que traían placas, cada uno traía un sobre de diferentes instituciones de imagen, de gabinetes clínicos. Entonces llegaban con las placas porque el médico que lo iba a atender en este hospital, pues quería ver los estudios previos que tenía. Entonces el paciente llegó con estas placas. Entonces llega al hospital A con estudios del centro de imagen B, y tal vez en el hospital A le generen un nuevo estudio. Entonces el principal problema es cómo integramos los estudios de B en A. La respuesta es muy fácil. Así. Lo integramos a su expediente. Metemos los sobres en un clasificador, en un anaquel, y esto funciona. ¿O alguien me puede decir que no funciona? Nos ocupa espacio, pero funciona. ¿Estamos de acuerdo, no? Sin embargo, ha habido muchos cambios en la parte de imagenología. Lo que les decía antes, se utilizaba cuarto oscuro, se utilizaba una procesadora, revelador y fijador, recuperador de plata. Algunos ni siquiera usaban recuperador de plata y tiraban la plata al drenaje, lo cual contaminaba. Eso sí es un problema. Ahora ya existe radiología digital directa y radiografía computada. Una es digitalización indirecta, lo que es el CR, y la otra es digitalización directa. La verdad es que el crecimiento de estos sistemas de digitalización de rayos X ha sido exponencial. O sea, es increíble la cantidad de sistemas ya digitales que existen. Antes, como lo veíamos, estaba el archivo de sobres de placa organizados en anaqueles, ahora son medios de almacenamiento electrónicos organizados en bases de datos. El diagnóstico lo vimos en un negatoscopio, ahora el diagnóstico se hace en estaciones de diagnóstico, computadoras con monitores de alta resolución, y el dictado ya no lo hacen en la grabadora de cinta para que después lo escuche la transcriptora, sino podemos poner un micrófono digital conectado a la estación que tenga reconocimiento de voz, de manera que mientras el radiólogo va interpretando, el texto va apareciendo. Y finalmente la distribución de imágenes. En vez de que el paciente tenga que llegar del centro de imagen B al hospital A con su sobre, con imágenes, él nada más tiene que llegar al consultorio, prender la computadora, entrar a Google Chrome o Internet Explorer, Mozilla Firefox, y a través de un visualizador Zero Footprint. ¿Saben lo que es el Zero Footprint? Zero Footprint es lo basado, por ejemplo, en HTML5, que lo único que hace es descargar la imagen sin que se tenga que instalar nada. Es lo que utilizamos, por ejemplo, en el Hotmail o en el Gmail cuando descargamos una imagen. No tenemos que descargar un visor para la imagen, lo vemos directamente en el correo electrónico. Entonces, lo que estamos implementando hoy en día es precisamente eso, un sistema con el cual ustedes nada más abren el explorador y ven las imágenes sin necesidad de descargar ningún software. Entonces, en vez de traer como les decía, en vez de traer la placa, simplemente entran y ven la información. Algunos antecedentes más, y esto es interesante. Por ahí escuché a Mario Chao de Everis que decía que estamos todavía tenemos mucho camino que recorrer en la parte de implementación de expediente electrónico. Sin embargo, en México hay más sistemas de imagenología digital instalados en el país que expediente electrónico o que GIS. Y es más, en la mayoría de los hospitales se implementó primero un sistema de imagen que un sistema de expediente clínico electrónico o GIS. ¿Esto qué nos da a entender? Bueno, que realmente las imágenes sí son muy importantes para la toma de decisiones. Hay una necesidad real en el país de implementar un expediente médico electrónico nacional. Y también existe una necesidad de crear sistemas que no abarquen un hospital. Pensemos en lo que les decía de las instituciones públicas o las cadenas privadas de hospitales. ¿De qué le sirve a un hospital tener un sistema aislado del resto de los hospitales? ¿De qué le sirve a un IMSS o a un ISSSTE tener un sistema para cada hospital si tienen lo que les platicaba de la referencia y contrarreferencia? O el paciente cambia de domicilio, o por ejemplo deja de trabajar en el sector privado y se cambia al sector público, entonces está cambiando del IMSS, de tener el seguro en el IMSS a tener el seguro en el ISSSTE ahora. ¿Cómo hacemos para lograr que todos estos interactúen? Más adelante lo vamos a ver. Otra cosa interesante, hay más demanda. Estas son estadísticas o datos que trajimos principalmente de Estados Unidos, pero si nos ponemos a pensar en que todos estamos utilizando smartphones, tablets, etcétera,
Hay cada vez más demanda de médicos que empiezan a utilizar expediente clínico electrónico o que empiezan a utilizar dispositivos electrónicos. Y también por ahí lo dijo Jaime Sánchez de Grupo Ángeles. Los médicos son los principales usuarios de los dispositivos móviles. Son los que más tienen un smartphone o un iPhone, un iPad o algo por el estilo. Entonces, la intención es que le demos al paciente también y al médico un empoderamiento de su información y una percepción del valor de tener esa información. Y sinceramente yo como paciente no le veo valor a tener en mi casa sobres de placas de los estudios de rayos X que me han hecho. Tengo una del dedo, tengo una del tobillo, otra del hombro. He tenido bastantes accidentes, pero bueno. Lo que más me gustaría es tener todo eso consolidado en un expediente y la verdad hoy en día no lo tengo. Otras estadísticas. El 80% de los adultos poseen un celular y el 45% son smartphones, son estadísticas de Estados Unidos. A lo mejor en México hay más adultos que tienen smartphones que en Estados Unidos, por lo que estoy viendo. Yo la verdad es que si les preguntara a todos, les aseguro que de esta sala el 95% tiene un smartphone, y contrario a las estadísticas que estamos viendo aquí. 31% de los usuarios móviles en Estados Unidos utilizan su celular para manejar información médica y relacionada con la salud. Bueno, ya nos platicó el doctor Nakut también de que él utiliza el WhatsApp, por ejemplo, para compartir. Entonces tiene un smartphone para compartir imágenes médicas. Y hay 17,000 aplicaciones para dispositivos móviles médicas que estuvieron disponibles en mayo del 2012. Y 11% bajaron aplicaciones para fines de administración y salud. ¿A quiénes sirven las tecnologías de la información de las imágenes médicas? Al médico clínico y referente, al que tenemos en el consultorio, al médico radiólogo, que es el que interpretan, y también al paciente. Vamos a ver un poquito de cómo ayudan a cada uno de ellos. El médico radiólogo también no va a tener que estar en un sitio en particular para ver las imágenes. Los sistemas que se implementen hoy en día tienen que ser sistemas basados en servicios web. O sea, no es posible, y hay un paradigma ahí, si alguien sabe lo que es el DICOM es el protocolo de comunicación entre sistemas médicos, no es posible que, por ejemplo, todavía pensemos que para que una estación de trabajo reciba una imagen, le tenemos que decir al servidor, hazle un envío, y después para que esa estación de trabajo obtenga el historial del paciente, le tenga que hacer un query, lo que le llaman el servicio query retrieve al servidor para que se lo mande. Eso ya no funciona. Hoy en día todo tiene que estar en un solo repositorio y que sea un servicio web. Toda la información le tiene que llegar a ese repositorio. Puede ser un servidor, un centro de datos, lo que sea. Pero todo estar ahí y funcionar a través de servicios web. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la movilidad a los médicos de que estén en cualquier parte interpretando los estudios. No importa si está en su casa, no importa si está en el hospital o si está en la clínica privada. Él va a poder ver los mismos estudios desde cualquier parte del mundo. Si ven en la imagen, lo que va a tener el médico son herramientas avanzadas. Va a tener reconstrucciones 3D, va a poder tener herramientas de cardiología, va a poder tener herramientas de ortopedia, va a poder tener herramientas de mastografía avanzadas también. Pero insisto, la idea es que no esté sujeto a estar en un solo sitio. Por ejemplo, la reconstrucción que ven ahí de corazón, normalmente en el pasado únicamente se podía hacer en una estación de postproceso del tomógrafo. Eso quería decir que el médico o el técnico radiólogo para hacer el postproceso tiene que estar sentado enfrente del tomógrafo prácticamente para hacer el postproceso. ¿Y qué pasa si lo quiere hacer a distancia? ¿Por qué no lo dejamos hacerlo? Hay que dejar que lo haga, ¿no? El médico clínico y referente, y aquí también es bien importante la parte de la movilidad. Si acaba de decirse en el panel de expertos que los principales usuarios de smartphones, tabletas, etcétera, son los médicos, ¿por qué no dejamos que vean las imágenes en cualquier dispositivo móvil? La realidad es que lo podemos hacer. El siguiente slide es un texto de un médico que precisamente dice que antes los PAC se pensaban para radiólogos. Hoy en día el PAC se extendió ya a que funcionen en todos los servicios clínicos. Por ahí va a dar una plática a alguien de Drager, por ejemplo, en un hospital, una simulación que hicimos de un hospital digital. Nosotros, en colaboración con Drager, integramos las imágenes
para que en los brazos quirúrgicos de Drager pudieran ver en las pantallas de los brazos quirúrgicos las imágenes médicas, todo el expediente del paciente de imágenes médicas. En vez de estar cargando una pantalla de plasma en el quirófano o un carrito con una PC, ¿para qué hacer eso si los sistemas son compatibles? Es decir, si tenemos tecnología avanzada que nos permite tener pantallas en los vasos quirúrgicos, estériles en realidad o limpios, digamos, están dentro de un área blanca, ¿por qué no dejamos que se vean las imágenes ahí? En realidad se puede hacer. Y finalmente, el paciente. Estoy seguro que a más de uno en el foro le ha tocado ir a hacerse un estudio de laboratorio y no le entregaron una hoja de papel. Le dijeron que el resultado le iba a llegar por correo electrónico. Y efectivamente el resultado les llegó por correo electrónico y lo abrieron en un PDF. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si lo hacemos con laboratorio, por qué no lo hacemos con imagen? Una de las respuestas es porque el tamaño de la imagen es pesada. Esa es una de las respuestas. Pero sin embargo nosotros ya habilitamos un acceso para el paciente. Al paciente se le manda un correo electrónico no con un PDF sino con una liga en internet. El paciente hace clic en esa liga y simplemente le pide un nombre de usuario y contraseña, accede al hospital pero únicamente y con altos niveles de seguridad a su estudio o su historial de estudios. Y la otra, a quien sirve las tecnologías de la información de la imagen, es a comunidades de hospitales, y es lo que les decía. ¿Por qué tenemos que pensar en que cada hospital tiene su sistema, si lo que podemos hacer es tener una comunidad de hospitales? Nosotros hicimos un sistema que permite generar una sola lista de trabajo de todos los hospitales. El médico no tiene que ir a buscar la lista de estudios en cada uno, sino que a través de un solo punto de acceso, o sea, de una sola dirección IP, va a poder ver el espectro completo de pacientes que se han hecho los estudios en toda esa comunidad. Va a tener una sola interfaz de interpretación y con un solo micrófono. La otra, va a poder consolidar el historial del paciente de todos los hospitales sin importar en dónde se encuentre el estudio, sin necesidad de hacerle, o sea, aquí no estamos hablando de que le vamos a decir al hospital que está hasta la punta, envíale el estudio al hospital que está hasta abajo. O sea, no es así. Cada hospital tiene su propia base de datos, pero el médico los ve todos como si fueran uno solo. El médico va a ver toda la comunidad de hospitales como si fueran un solo hospital. Y finalmente, que viene muy relacionado, y también lo mencionó Jaime Sánchez, por ahí hubo una pregunta atrás de cuál era la importancia de la infraestructura que se invirtiera en servicios de salud, hablando de UPS, redundancia, etcétera. Los servicios en la nube, quiere decir que son servicios en los cuales el hospital o la institución no tiene que ser propietario de su hardware. Él simplemente usa y paga por lo que usa. Entonces esto también ya lo tenemos implementado en muchos sitios. Hay comunidades completas o países completos que tienen todo por servicios en la nube. Ahora, quise agregar esto por lo que mencionábamos también, las imágenes a distancia. ¿Qué tan eficiente es enviar imágenes a distancia? Y pensemos en un caso de la vida real, ¿no? En algo que puede pasarnos a todos los días. Si estamos de viaje en Europa y queremos compartir una fotografía buena que tomamos con una cámara profesional y que pesa 10 megabytes, la queremos compartir con amigas y familiares, ¿qué hacemos? ¿Se la mandamos por correo electrónico? Por Facebook. Tenemos la opción de mandarla por correo electrónico, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en pasar el correo electrónico con un archivo de 10 megabytes? ¿15 o 20 minutos, más o menos? Y la otra es que el servidor de correo que va a recibir tenga la capacidad de recibir archivos de ese tamaño. Entonces tenemos las otras opciones, Facebook o unos servicios en la nube como Dropbox, Flickr. Entonces el dilema es, si hacemos esto hoy en día con las imágenes comunes, ¿por qué no lo hacemos con las imágenes médicas? Y es lo que les comentaba, por eso es que todas deben de estar basadas en servicios web. Estos son servicios web. ¿Por qué no ponemos todo en servicios web? Y ahí es donde hacemos verdadera teleradiología. Aquí hablan de la teleradiología, lo define como el envío de un punto a otro. Yo lo cuestionaba y digo, ¿por qué no decimos que es el acceso a distancia desde cualquier sitio a las imágenes radiológicas?
No es envío, hay una diferencia importante. Cuando nosotros vemos las imágenes en Facebook, las estamos viendo en línea, las estamos descargando a través de un servicio web. Eso también lo deberíamos de poder hacer con las imágenes clínicas, de todo tipo de imágenes y en una forma organizada. El sistema no es nada más para imágenes de rayos X, de tomografía, etcétera. Cualquier archivo digital lo pueden meter a este sistema y que sea parte del expediente electrónico. Me voy un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Consideraciones para implementar un sistema. Tiene que ser muy fácil de usar y tiene que estar bien hecho en diseño y en desempeño. Diseño y desempeño es lo que les decía de los servicios web. Fácil de usar, bueno, creo que lo dijeron muy claramente en el panel. La adopción de la tecnología va a tener que ver con la facilidad de uso. Y los usuarios son los que van a definir si la tecnología va a avanzar o no. Si ponemos un sistema complicado, nadie lo va a usar y entonces esto no va a prosperar. Que el acceso para el usuario final sea bajo demanda y que sea adecuado. Es lo que les decía también, volvemos a lo mismo de un servicio web, un servicio hosteado. Simplemente te conectas y empiezas a descargar la información que necesitas y tienes todo a la mano y fácil de usar. Hay un paradigma que quería romper aquí, los requerimientos de Internet. Esto viene de nuestras hojas de especificaciones. Y fíjense cómo dice, para alguien que hace 150,000 estudios por año, el mínimo que pedimos para que se pueda descargar el estudio después es que se tengan 2 megabits por segundo de subida. Eso no es tan complicado de tener con los servicios de Internet que tenemos. Normalmente de subida en el servicio casero, la verdad es que sí tenemos muy poco, tenemos como 0.1 megabits por segundo de subida en los servicios de Internet que nos proporcionan, pero de bajada traemos como alrededor de 4 en promedio, 4 megabits por segundo. Lo único que tendría que pedirle al proveedor de Internet es auméntame el servicio de subida, y a lo mejor pagan un poquito más, pero no es una diferencia tan importante. Estas son algunas de los casos que tenemos reales en el mundo y que se han hecho. Uno de ellos, fíjense, es un sitio que tenía 37 hospitales y 10 clínicas en el Reino Unido. La empresa se había formado de fusionar varias instituciones de salud, de manera que tenía packs de diferentes marcas. Y existía la necesidad de proveer a los médicos clínicos y referentes el acceso a todo el historial. Y creo que ahorita lo escuchamos en el panel de expertos, ¿no? Todos tienen esa necesidad. La solución que hicimos fue, bueno, el sistema que les decía se llama ViewMotion y es para ver las imágenes en cualquier dispositivo móvil, sistema operativo, etcétera. Y lo conectamos tanto al PACS de Carestream que acabamos de instalar como a los de las otras marcas. Y lo que hacemos es consolidar la información de todos los hospitales a partir de un solo visor. Eso no nada más se ha hecho aquí en el Reino Unido, sino que Servicios de Salud de Pemex, por ejemplo, ya lo tiene implementado y además integrado con su expediente electrónico. De manera que ellos a partir del expediente electrónico pueden descargar desde cualquier sitio las imágenes, el expediente de imágenes médicas. Hay otro paradigma que quisiera romper y es, me enfrento a ese paradigma muchas veces cuando llego con un cliente porque me dicen que tienen que seguir imprimiendo porque el paciente les pide la placa. No sé, yo la verdad tengo mis dudas de que sea el paciente el que les pide la placa o si más bien es el hospital el que les quiere dar la placa. La verdad es que ya no sé, y no por venderlo, sino simplemente es un paradigma. En realidad es un paradigma que tenemos que romper, pero se hicieron algunas encuestas, creo que si me voy a la que sigue. El sistema para el acceso al paciente se llama MyView. Este es un hospital de Italia que hace 150,000 estudios y hicieron una encuesta. En 3 meses se pusieron a utilizar entrega de CDs, entrega de placas y acceso vía correo electrónico. El 99% de los pacientes dijo yo quiero seguir recibiendo mis estudios por correo electrónico. Si yo les preguntara en este foro quién prefiere recibir el estudio en placa y quién prefiere recibir el estudio en correo electrónico, estoy seguro que el 100% me diría que en correo electrónico. ¿O hay alguien que no le gustaría y que preferiría la placa? No, ¿verdad? Esa es la realidad, hacia allá vamos, y es lo que se estaba mencionando, ¿no? Aquí solamente quise poner algunos puntos a considerar. Un
una de ellas, y por lo que estoy aquí, es la administración de imágenes médicas. Sí va a requerir la participación de empresas especializadas. Ha habido desarrollos de los propios hospitales, etcétera, pero realmente tienen sus huecos. Entonces, así como se tiene desarrollo de expediente electrónico y se tiene la adquisición y la integración, eso se tiene que seguir haciendo. La otra, y fíjense, creo que es bien importante lo que les decía al inicio, se empezó en México con sistemas de imagen y en base a eso en realidad es que se ha ido avanzando hacia el expediente electrónico. Muchos hospitales han sido impulsados a moverse hacia un sistema de expediente clínico electrónico debido a que ya tenían un sistema de imágenes electrónicas instalado. Esa es la realidad. Pero sin embargo se vieron impulsados a hacerlo porque no puede ser un sistema independiente al resto del hospital. El área de imagen no puede existir como un ente independiente, es un ente que le sirve al resto del hospital y por eso es necesario que se haga la integración. La otra es, sí se tiene la tendencia de interactuar entre sistemas dentro del hospital, pero también, como les decía, ya existe la tendencia de interactuar entre varios hospitales. Estamos hablando de interhospitalaria. Lo que les había comentado, se está avanzando hacia sistemas basados en web y que además sean zero footprint. Ya les dije lo que es zero footprint, descargan las imágenes sin necesidad de instalar un software en particular, ¿sí? El visor del radiólogo, por ejemplo, les dije es web, pero ahí sí necesitan descargar un pequeño cliente a través de un Java y nada más, pero funciona, o sea, ustedes lo descargan a través de Internet Explorer, pero requiere que se descargue un cliente. Eso no es zero footprint. Zero footprint es que simplemente entran a ver los estudios y ahí están disponibles. Se implementan ya no como Insight los sistemas, sino como servicios administrados, lo que les había platicado de los servicios web. Pero es bien importante, y fíjense lo que me menciona en el punto 6, el avance hacia los servicios en cloud es bien importante porque mucha gente no le ve el valor a los servicios en cloud. No podemos pensar, y esto de verdad tienen que transmitirlo a la gente con la que platiquen, no podemos pensar que tener un sistema de imágenes es tener un servidor con 6 terabytes de almacenamiento y que esté publicado en Internet. Eso les cubre una necesidad, pero le tienen que dar el valor, por ejemplo, a tener una segunda copia, no en el sitio, sino en otra parte, a tener respaldos de esa información, a lo mejor no una segunda, sino una quinta copia. Y además tener un sistema de recuperación ante desastres. Porque créanme, ha habido casos que los hospitales se han inundado. Por lo menos yo sé de un caso de un hospital que se inundó. Imagínense que se inunda un hospital y tenía toda la información de los pacientes en ese servidor. Simplemente la información se perdió, ¿sí? Y entonces ya no estamos cumpliendo con lo de tener 5 años de almacenamiento o algo por el estilo. Entonces, los servicios administrados y los servicios en cloud nos protegen contra todo este tipo de cuestiones. El problema es que el mercado realmente todavía no le da valor. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿cuánto les cuesta instalar un centro de datos en un sitio aparte del hospital en el que trabajan? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto pagarían por tener eso como un respaldo, ¿no? Y finalmente el diseño del proyecto tiene que ser multidisciplinario, también lo platicaron en el panel. ¿Por qué? Porque los radiólogos no saben de tecnologías de la información en realidad, porque los especialistas en tecnologías de la información no saben de radiología, y no se enojen, Eli, pero los biomédicos no saben ni de radiología ni de tecnologías en la información. Y aclaro que yo soy biomédico, pero sabemos un poquito de las dos y podemos servir bien como un enlace entre sistemas y el área médica. Bueno, para finalizar, somos Carestream, hemos sido innovadores en muchas de las áreas. En la parte de servicio, hacemos servicio y soporte remoto. Nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias.